Esto. Ok, entonces hablábamos de la estructura funcional de una computadora. Tenemos unidad de entrada, unidades de salida, las unidades de memoria masiva, que es la memoria secundaria, perdón, y la unidad de memoria principal, que se vende siendo la RAM y está muy compenetrada con lo que es el CPU. Todo esto forma pues la computadora central, lo que es el cerebro y el corazón de la computadora, ¿no? Pudiéramos decir que sin unidades de entrada y unidades de salida, pues no tendría mucho sentido tener una computadora, pero funcionaría, ¿no? De hecho, también como unidad de entrada y unidad de salida, que sirva para las dos, el Bluetooth, o ya poniéndonos un poquito más a la vanguardia, el Bluetooth es una de las entradas y salidas, y prácticamente esto es una estructura que permite o que nos permitiría decir, ok, tenemos una computadora funcional, una computadora digital funcional. Ahora, la siguiente clasificación de las computadoras. La primera clasificación que vimos fue por generaciones, ¿no? Primera generación, segunda generación. Ahora vamos a ver cómo podemos clasificar en sí las computadoras. En un principio ya lo hemos visto, tenemos las analógicas y las digitales, ¿no? Las analógicas utilizan señales eléctricas equivalentes a los valores representados. Por una computadora analógica pudiéramos tener así el simple ejemplo de un termómetro de esos de mercurio, que en base a un efecto físico, un fenómeno físico, pues va alterando y va dando una medida, ¿no? Nos va dando una proyección de una medida. En cambio, pues las calculadoras digitales, las computadoras digitales, se basan más que nada en dos estados, el 0 y el 1, abierto, cerrado, ¿sí? Que vendrían siendo pues, el sistema binario, ¿no? Entonces, las computadoras como las conocemos en la actualidad pertenecen al grupo de sistemas digitales y así como las clasificamos por generaciones, las podemos clasificar por su capacidad de procesos. O sea, prácticamente vamos a hablar desde las supercomputadoras hasta las computadoras de bolsillo, ¿no? Vamos a ver. Tenemos supercomputadoras, macrocomputadoras, mini computadoras, microcomputadoras y computadoras de mano. Las supercomputadoras, como les explicaba hace ratito, son de las más potentes, siguen existiendo y siguen teniendo ese tipo de estructura gigantesca, donde sí se ocupa mucho espacio, sí se ocupa determinado, factores como clima y que esté a cierta temperatura porque son computadoras gigantescas que están ocupando muchísima energía para poder estar teniendo pues una buena capacidad, ¿sí? Y pues obviamente no las encontramos aquí en cualquier casa de un vecino, ¿verdad? Las tenemos por ahí en la UNAM, en la NASA. No quiero dudar de que Harvard tenga a lo mejor algo de esto, ¿no? Pero prácticamente, bueno, los militares, ahorita con todo el tema de Ucrania, Rusia, todo eso deben de tener pues sus supercomputadoras que estén al puro tiro nada más para saber si va a haber o no va a haber hay trancazos, ¿no? Entonces, el precio es de varios millones de dólares, tiene la capacidad de procesar billones de operaciones por segundo. Se los platicaba con respecto a la NASA, ¿no? La NASA creo que es uno de de las instituciones que nosotros conocemos que sabemos y que te lo presumen que tienen unas grandes supercomputadoras, ¿no? Sobre todo porque necesitan ese tipo de ¿cómo se dice? Pues sí, de supercomputadoras para poder hacer todo lo que andan haciendo, ¿no? No es tan fácil, no es nada más como que avienta un cohete y aventamos dos, tres más. Todo tiene un proceso y pues hay muchos factores que se tienen que analizar muy rápido y a la mayor exactitud posible, ¿no? Entonces aquí hay ejemplos de supercomputadoras, digo, se ven muy surrealistas, digamos, pero sería más o menos un ejemplo. Vámonos a algo un poquito más sencillo, que sean los mainframes.
o macrocomputadoras. Estos de cierta manera son más comunes, ¿sí? Se utilizan para bases de datos extensas y las utilizan pues principalmente los bancos, ¿sí? Su precio va de los $250,000 hasta los $5 millones. Y bueno, procesan varios millones de operaciones por segundo. Y es obvio, imagínate, un banco tan grande como lo es, no sé, eh, digamos Bancomer, creo que Bancomer también es parte europeo. Imagínate cuántas transacciones, y fíjate, nada más aquí en México, o sea, cuántas transacciones no se hacen en un día. Y ya olvídate nada más de un día, en este mismo minuto, como cuántas transacciones de banco pudiéramos estar haciendo. Y a lo mejor un día, hoy es un 12 de diciembre, hoy de diciembre, ando bien loco, un 12 de marzo, es un día bien común. Imagínate que fuera quincena, o sea, ¿cuántos, sí, cuántos obreros, cuántas personas estamos recibiendo nuestra lana el mero 15? Y no hay falla, no hay modo de que, ay, no, no te puede depositar, se cae todo por completo. Hace poquito tronó, creo que fue justamente no, Bancomer no. Ya no me acuerdo qué banco, ¿alguien se acuerda qué banco recientemente fue el que estuvo inhabilitado casi medio día, que no se pudieron hacer pagos, no se pudieron hacer cosas? ¿Alguien se acuerda? Sí fue Vancomer, ¿no? Fue Bancomer, ¿verdad? Bueno, imagínense, no, hace poquito leí, algo tuvieron que darle pues de beneficio al consumidor. Algo sí leí que tuvieron que darles así como que algo, ¿no? Sí, fueron fallas, por lo que puede haber retrasos en transferencias electrónicas o pagos. Imagínate, tenías que pagar la tarjeta de crédito hasta ese día o tenías que hacer un pago importante, tenías que hacer una transacción, no sé, de urgencia y no pudiste, pues porque el sistema se cayó. Pueden ser varias cosas, no podemos culpar plenamente a las macrocomputadoras, podemos, no sé, a lo mejor un intento de hackeo, eh, varias cosas, pero fíjense, fueron 22 horas, lo estoy checando aquí ahorita con mi celular, fueron 22 horas de la caída, ¿sí? Del BBVA, el Bancomer. Entonces, 22 horas sin poder mover tu lana, creo que tampoco podías pasar al cajero, ¿sí? Sí fue un problemón en el que se metió. Entonces, ya todavía, este, pues tiene que recompensar a todas las personas. Algo les dio, no aparece aquí que les dio, pero sí, con algo compensó a todos los usuarios. Y pues obviamente imagínate el coraje de las personas que han necesitado sacar una lana, pues no la tenían, ¿no? Entonces, por eso que este tipo de macrocomputadoras que llevan todo el registro, llevan todas las operaciones de un banco, son tan importantes. Prácticamente estas computadoras, como las supercomputadoras, no se apagan, ¿sí? Y de hecho están este, creadas para eso, ¿no? Estas no se apagan, a lo mejor en un mantenimiento anual pudiera apagarse parcialmente una parte y no sé, o sea, se tiene que buscar la manera de de que a la hora de dar un mantenimiento, pues lo que menos se puedan este, dejar de operar. Prácticamente estas computadoras, como las supercomputadoras, tienen que tener una eficiencia 24/7 los 365 días del año. Ahora vamos a pasarnos a algo más pequeño. Sin embargo, no digo, es más pequeño que las que utilizan la NASA y los bancos, pero como quiera cumplen unas funciones muy interesantes. Las minicomputadoras tienen arquitecturas parecidas a las macrocomputadoras, se utilizan para medianas empresas y su velocidad es menor que de las anteriores. Ahora, aquí se pueden utilizar las diferentes arquitecturas, por decir, pudiéramos estar hablando de que las minicomputadoras mm, o este tipo de arquitecturas no es centralizar en una sola computadora toda una empresa. Prácticamente aquí son varias que se pueden ir sustituyendo. Haz de cuenta, imagínense como si
como si fueran un montón de bloques y cada bloque sería una computadora y cada computadora tiene su función y todo está relacionado a una computadora, digamos, semicentral porque no es una sola, son varias. Eso te lo explico tan fácil como en una maquiladora o en alguna empresa que tiene que estar 24 horas funcionando. En la empresa donde yo anteriormente trabajaba, yo a veces me encargaba de darle sus revisadas a este tipo de frames, donde haz de cuenta que toda la compañía o toda la empresa estaba dividida en varias partes, ¿no? Era, era una empresa que generaba dióxido de titanio, ese es pigmentos para hacer pinturas. Entonces, en esta empresa estaba dividido por varias zonas. Estábamos neutralización, reacción, terminado o recovery. Eran muchas partes, ¿no? A mí me tocaba la parte de neutralización y yo estaba como operador de campo. Muchas veces, pues teníamos que tocar este tipo de sistemas para darles alguna revisión, ¿no? Nosotros éramos como que los paramédicos ahí de, de, de campo. Si cualquier cosa que fallaba, pues le entrábamos nosotros a averiguar por qué no estaba funcionando. Entonces teníamos este tipo de arquitecturas. ¿Qué quiere decir? Que dentro de una compañía, ¿sí? Estaba todas estas diversas partes y cada uno tenía su centro de operaciones, ¿no? Su cuarto de control, donde estaba un operador de cuarto de control y pues iba revisando flujos, niveles, todo lo iba revisando, ¿no? De su área predeterminada, pero repito, había varias áreas que estaban en juego y todas tenían sus diferentes cosas que hacer. Al final de cuentas, todo esto iba este, a un cuarto de control, digamos, general, donde se iba revisando cada una de las actividades que conformaban normalmente todas las otras áreas. Normalmente esto era en el área de reacción, que era una de las áreas más críticas y más peligrosas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Todo un mismo proceso de inicio a fin está controlado mediante estas computadoras y, bueno, se decide en este caso que el área de reacción que les digo que era la más complicada y la de un poquito mayor riesgo, era la que visualizaba, a ver, tenemos tanta entrada y tenemos tanta salida, bueno, vamos a hacer esta reacción y vamos a aventar flujos para acá, flujos para allá. Tenían sus chistes, digo, no es tan así como te la platico, es un poco más complicado que eso. Pero obviamente lo que te estoy intentando decir es de que aquí no era una computadora en una sola sala, sino era un solo sistema en general con varias computadoras. Esto también era la parte buena de este tipo de arquitecturas, porque aquí no precisamente necesitas centralizar todo el control en una sola computadora, sino que tienes varias funcionando al mismo tiempo. Entonces, a la hora de que, no sé, bien, yendo hacia el área donde yo estaba, teníamos, bueno, como unas 8 computadoras, para el de cuarto de control. Eran unas 8, así haz de cuenta como los tecladistas que tienen así como 6, 7 teclados, bueno, eran 6, 7 computadoras donde tenía que ver varios aspectos de un área. Entonces de repente se llegaba a dañar una de esas computadoras y ya nada más lo reportaba, no pasaba nada. En lugar de trabajar con 8 computadoras, trabajaba con 7. A lo mejor sí se las veía un poquito complicadas porque a lo mejor tenía que revisar 2, 3 niveles a cada cierto tiempo. Lo revisaba de una misma computadora, no había problemas. Y la carga, digamos, como que en lugar de estar sobre 8 computadoras, pasaba a ser de 7, no pasaba nada. No parábamos el proceso, no necesitábamos más que avisar a los pues sí, a los de computación, los técnicos, venían, te instalaban otra computadora, lo que estaba en la computadora anterior, le ingresaban a esa nueva computadora y ¡pum! Era cuestión de una hora, a lo mejor si estabas en un turno de noche, pues tardaban un poquito más, pero era cuestión de una hora y te resolvía, ¿no? No había tanto problema. O a lo mejor si era no sé si nada más era el monitor, pues boom, te venía y te lo cambiaba, ¿no? Era algo muy sencillo, pero aquí es la parte interesante de esto. Mientras no estemos centralizando todo el control en una sola computadora, nos podemos permitir esto. Se fregó una de estas computadoras, no pasa nada, seguimos chambeando. Algo muy similar a si se te poncha una llanta, pues
digo, te la vas a rifar a que se te quiebre el rin o a que se te destartale la llanta, pero todavía puedes seguir andando, todavía le puedes dar complicadito, pero todavía se puede. Entonces es algo muy similar a eso. Y bueno, esos son ejemplos así de cómo normalmente las compañías, las empresas, las maquilas, pues están conformadas. Todo su proceso está basado en en minicomputadoras, perdón. Ahora, tenemos las microcomputadoras, son las súper conocidas. Seguramente todos tenemos una de estas en casa, o al menos las hemos visto. Son las laptops, computadoras personales, y son las más populares. Estas se utilizan en la escuela, oficina. Comparados a los precios de las computadoras o de la clasificación anterior, estas son las más baratas. Tú puedes tener una computadora cara, o sea, te das a comprar este, una Mac, sí, que te puede costar hasta 84,000 pesos, y yo creo que todavía está barata comparada a esta y a esta. Está súper baratísima, ¿sí? Estamos hablando que la de los bancos anda en los $250,000, ¿sí? Pues eso equivale a como unos 5 millones de pesos. 5 millones de dólares, pues son casi que unos 100 millones de pesos, imagínate. O sea, eso está baratísimo comparado a, a las otras, ¿no? A las otras clasificaciones. Y bueno, también las computadoras personales, pues hay de precios a precios, y obviamente te van a dar ciertos resultados. Por decir, la laptop que yo tengo es una Lenovo. La compré, la compré hace 6 años. Muy buena a la hora de que pues rara vez me ha fallado. Digo, después de casi, no, yo creo que fueron 7 años. Hace unos 7 años la compré. Me costó 5,000 pesos, algo que se me hizo súper barato. La compré, la dejé de utilizar porque no tenía ni tiempo para utilizarla, no la ocupaba, no estaba todo esto de la pandemia. ¿Para qué utilizas una computadora? Yo sinceramente la quería solía jugar Tibia, no sé si alguien lo conozca, pero era un juego, solía jugarlo. Da la casualidad de que ese programa nunca me lo corrió como yo quería, estaba un poquito lento, entonces me desesperé y pues ahí la dejé. Tiempo después la vuelvo a utilizar para cuando empiezo a dar clases, y esta computadora está maravillosa, no le pide mucho a otras. Lo único que sí, que el RAM sí lo tengo un poquito limitado. Creo que, ya ni me acuerdo cuánto tiene de RAM esta. Creo que esta tenía 8 de RAM, pero no, no, o sea, bien, ahorita ya se me andaba trabando. Tiene muchos factores, no le he dado sus limpiezas, no le he dado sus cariñitos, ¿verdad? Próximamente ya la voy a mandar ahí con un técnico. Pero bueno, volvemos, una computadora de 5,000 pues difícilmente te va a dar los mismos resultados que una computadora un poquito más cara. Y no es nada más el precio, es que muchas veces los procesadores suelen ser un poquito más caros, y eso es lo que te va representando, pues que sí estás invirtiendo bien tu lana. En lo personal, yo tuve una computadora Gateway, que no es una marca tan reconocida, era muy buena, tenía sensor de huella, antes de que existieran los celulares, o sea, estaba medio adelantada a su época. Este, todo muy padre con esa computadora, nada más que un día ya no me prendió, y pues ya ni me acuerdo qué le pasó a esa laptop, pero en general muy bueno. Y la verdad, yo siempre he preferido las computadoras de escritorio, son un poquito más robustas y me siento que me sirven un poquito más. Y bueno, ya por último, para esta clasificación, tenemos las computadoras de mano. Estas se conocen como, ya no tanto, pero agendas electrónicas. La más conocida de las agendas electrónicas era la Palm. A ver, déjame ver si aquí no tengo dibujo de ella, pero era la Palm. Era literal así como una mezcla entre calculadora y tenía una pequeña pantalla de esas tipo azul. Y ahí tú ibas ingresando, era tu agenda, ¿no? Tu agenda de mano. Para ya no traer la típica agenda, ya ven que normalmente empieza el año y empieza a vender que las agendas 2022, 2023, ¿no? El próximo año. Entonces, eso vino a sustituir eso, pero realmente fue una muy buena idea en un muy mal
tiempo cuando ya los celulares empezaban a ganar mucho territorio, ¿sí? Entonces, prácticamente una agenda electrónica se ha venido convirtiendo en lo que es el celular. En tu celular tú puedes ir metiéndote que alarmas, que vas agendando ¿cómo se llama? En tu calendario, vas haciendo muchas cosas, ¿no? Prácticamente las computadoras de mano ahorita son nuestros celulares. En un principio, como les comentaba hace ratito, era lo de, ¿cómo se llama? Lo del iPad, ¿sí? Digo, el iPod salió como, aquí tengo una foto, no tengo fotos del iPod. El iPod, si recuerdan, el original nació como un reproductor de música, ¿no? O sea, guardabas un chorro de canciones ahí, tenías hasta 64, 128 gigas ahí de pura música. El que traía un iPod era señor de lana, ¿no? Poco a poco eso fue cambiando. Yo me acuerdo que tuve en mis manos el primer iPod de tercera generación. Antes de que mutara todo a ser iPhone, yo tuve uno de los primeros iPods. No es que fuera de lana, es que pues, creo que me tocó ahí una Navidad que mi mamá me lo compró. Entonces, yo tuve ese, era muy bueno, podías jugar, podías hacer anotaciones, todo lo que puedes hacer con un teléfono celular ahorita, lo puedes hacer en un iPod, ¿no? Un iPod de tercera generación. Eso ya fue mutando hasta los iPhones, ¿no? Los que ya se conocen ahorita. Dudo o no sé, la verdad desconozco si existan aún iPods como tal, si todavía te venden iPods, que creo que ya no es tan necesario. Eh, entonces, empieza ahí una actualización de cómo leer también, ¿sí? Y el iPod viene a generar eso, a buscar las maneras de que tanto en, digamos, en proyecciones o en formas de hacer presentaciones o lecturas, pues tú puedas tener uno de estos aparatos y que es un poquito más eficaz. De hecho, esto es un tema que se toma mucho en periodismo porque este tipo de elementos vinieron a revolucionar todo lo que era el periodismo, porque ya la gente ya no buscaba el periódico, porque ya tenías uno de estos y buscabas los portales principales como, no sé, Yahoo Noticias, todos esos portales, ¿no? Y a partir de ahí empieza mucho lo del periodismo digital, y bueno, ya son otras cosas, ¿no? Pero sí empieza a haber un cambio y después pues todo esto muta de que ¿por qué vas a tener tantos dispositivos? Empiezan a simplificar el hecho de tener un solo dispositivo que te cumpla con todos los factores, agendas electrónicas, comunicación, buena visibilidad para si tú quieres hacer algún tipo de proyección o presentación, pues lo puedes hacer en un aparato de estos, ¿no? Incluso integrar todo lo que es el Microsoft Office, o sea, una oficina virtual que tú puedas utilizar todo lo que es Word, Excel, etcétera, en un mismo dispositivo sin estar intercambiando entre la computadora, la PAL, el iPad y el celular, pues todo lo tienes en un solo lugar, ¿no? Entonces, esta ya es la última parte de esta clasificación. Obviamente, no vas a comparar la robustez que tiene una computadora de escritorio a un celular. Un celular suele ser un poquito más tardado, aunque tengas un celular súper rapidísimo. Siempre va a ser, bueno, para mí siempre ha sido más cómodo hacer una tabla en Excel en una computadora, en una laptop, y aunque mi laptop esté viejita, aunque esté así media lenta, se me hace más fácil que tener ahí que hacerlo con los dedos, ¿no? A lo mejor si yo le metiera un, este, un teclado a mi computadora, pues a lo mejor sería un poquito más fácil. Sin embargo, pues qué necesidad si tengo la computadora. Pero bueno, para sacarme de apuros, la verdad es de que sí me ha sacado de apuros. Me puedo hacer unas dos, tres tablitas y ¡pum! En el celular. Y bueno, son situaciones que debemos ir analizando dependiendo qué es lo que queramos hacer. Pero prácticamente aquí llegamos al final de esta clasificación de cómo vamos, según los procesos que pueden ejecutar cada uno de estos elementos, pues lo podemos clasificar así, ¿no? Recordemos supercomputadoras, macrocomputadoras, mini computadoras, microcomputadoras y las computadoras de mano. Y ya por último, ya casi estamos terminando esta clase. Ya casi. Representación
de la información. Ese es un tema que vamos a ver, digo, por temas de que no vamos a tener la cuarta clase, no lo necesitamos tanto, nada más es como que pasarlo, saberlo y ya. Si a alguien más le interesa, me puede pedir información acerca de eso y se la paso. Fíjense, los sistemas de numeración son muy importantes aquí en la computadora porque prácticamente los sistemas de numeración son nuestra base en todo eso. Si se acuerdan de lo que hablábamos la clase pasada, las computadoras parcialmente inician como forma de hacer tablas de cálculo. Entonces, todo esto siempre fue orientado a las matemáticas y aunque queramos estudiar cosas que nos alejen de las matemáticas siempre van a estar detrás de la mayoría de las ciencias. Entonces, em, los sistemas de numeración son las distintas formas de representar información numérica. Y como sabemos, en las computadoras digitales andamos manejando el 0 y el 1, tiene su porqué. Se nombran haciendo referencia a la base, o sea, los sistemas numéricos se nombran haciendo referencia a su base, que representa el número de dígitos diferentes para representar todos los números que van sobre ese sistema. Hay varios sistemas de numeración. Ahorita los vamos a reconocer porque ya los hemos visto por todos los lugares, pero vamos a ver cómo se llaman. De entrada, el sistema habitual de numeración para las personas, o sea, para nosotros lo primerito que nos enseñan cuando estamos chiquitos es el sistema decimal, cuya base es el 10. No es del 1 al 10, es del 0 al 9. Ahí te va ahorita por qué. Corresponde a los distintos dedos de las manos, mientras que el método habitualmente para los sistemas electrónicos y digitales es el binario, que utiliza únicamente dos cifras para representar la información, o sea, el 0 y el 1. Después tenemos los sistemas octal, que es de base 8, y el hexadecimal, que tiene base 16. Y estos también son utilizados por las computadoras. De entrada, el sistema binario, el circuito, perdón, los circuitos digitales internos que componen las computadoras utilizan este sistema de numeración binario para la interpretación de la información. Pero bueno, vamos a desarrollar ese tema más adelante y de hecho en esta no, en esto lo quité. Como mencionamos anteriormente, este sistema utiliza dos cifras, el 0 y el 1, en donde cada una de ellas se denomina bit. Y fíjense, aquí está muy interesante esto, porque no sé si alguna de ustedes se preguntaron, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es megabyte? ¿Por qué? ¿O qué es un bit? Bueno, aquí vamos a ver qué es esto. De entrada tenemos el nibble, que es un conjunto de 4 bits. Aquí fíjense, aquí pudiéramos decir que tenemos el 1001 si lo viéramos como decimal, ¿sí? Si lo viéramos como una numeración decimal, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, diríamos, ah, bueno, es el 1001. Si nosotros lo viéramos por el lado binario, hay que representarse con un 2 por un ladito, esto vendría siendo el 1, 2, 4, a ver, espérenme, 1, 2, 4, 8. Ese sería el 9, me parece. Denme chance de cambiar de sesión porque ya se me está acabando esta y nos volvemos a conectar. Denme un minuto, no tardo.